En el año de 1531, los españoles fundaron la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Desde la temprana época colonial, es notable en esta segunda ciudad del virreinato la influencia de las órdenes religiosas. Recordemos si no el intento fallido de la utopía franciscana, que ante el descubrimiento de los últimos infieles, anunciado en el libro del Apocalipsis, se preparan a evangelizarlos en espera del reino milenario de Dios. Intento fallido, decimos, dado que la corona española no estaba dispuesta a aceptar estos ideales de autonomía. Sin embargo, es indudable que la evangelización contó con un elemento fundamental en su cometido, la imagen, concebida primeramente como auxiliar pedagógico en la conversión y posteriormente transformada en objeto de culto junto con los lugares de adoratorio. Los franciscanos edifican su convento paralelamente a la fundación de la ciudad. Posteriormente, los dominicos en 1533, los agustinos en 1546, los jesuitas en 1578, antoninos de la orden franciscana en 1578, carmelitas en 1586, los leprosarios de San Roque en 1591 y los mercedarios en 1598. En el año de 1649, probablemente en el contexto de las pugnas entre el clero regular y secular, es consagrada la Catedral de Puebla por Juan de Palafox y Mendoza. Dentro del mismo conjunto conventual de Santo Domingo, se inaugura en 1690 la Capilla del Rosario, la cual, debido a la gran abundancia de ornamentaciones a base de talavera, yeserías doradas y policromadas, al abigarramiento de sus detalles y al discurso iconográfico que representa en conjunto esta obra, característica del arte barroco en México, es considerada por algunos autores la octava maravilla del mundo. Si la imagen es portadora de emoción, si fue concebida y realizada para sorprender, para hacer llorar, imagínese por un momento lo que la Capilla del Rosario causó en el imaginario popular en la Puebla de Los Ángeles durante la última década del siglo XVII. El correr de los años, el propio envejecimiento de los materiales y el medio ambiente provocan transformaciones en los objetos, fenómeno también visible en la Capilla del Rosario. La Fundación Mary Street Jenkins, reiterando su compromiso con el patrimonio cultural poblano, emprende en 1967 la restauración de la yesería de la Capilla del Rosario, y en el año de 1997 nuevamente contribuye a la restauración y conservación de las pinturas de caballete que alberga en su interior. Con el acuerdo de los directivos del Conjunto Conventual Santo Domingo y de la Comisión de Arte Sacro, el Centro INA Puebla presentó a la Fundación Jenkins un proyecto de restauración y conservación de las 13 pinturas de caballete localizadas en la Capilla del Rosario. Una vez aprobado el proyecto, el taller Conservación inició los trabajos supervisados por la Coordinación Nacional de Restauración del Patrimonio Cultural del INA. El pintor José Rodríguez Carnero nace en la Ciudad de México en 1649 y muere en 1725 en la ciudad de Puebla, lugar al que se traslada en 1680 para realizar, entre otras, las pinturas que adornarían los muros de la Capilla del Rosario. En Puebla, otras obras del pintor José Rodríguez Carnero se pueden observar hoy en día en diversos sitios, como por ejemplo, la alegoría del triunfo de la Compañía, localizada en la sacristía de la iglesia de la Compañía. Pasajes de la vida de la Virgen, en la sacristía del Templo de San Antonio. Un cuadro sobre la vida de la Virgen en el Museo Regional de Antropología del INA. Otro en la capilla de la Universidad Iberoamericana. 3 lienzos con pasajes de la vida de San Diego de Alcalá en la capilla dedicada a este santo franciscano en Huejotzingo. Cristo en la Cruz, en la parroquia de San Pedro en Cholula. Retrato de Manuel Fernández de Santa Cruz en la Catedral de Puebla, entre otras. El Templo de Santo Domingo, orientado de este a oeste, tiene anexa la Capilla del Rosario. De planta de cruz latina y orientada de norte a sur, cuenta a lo largo de los muros de su nave con 6 pinturas. A la derecha se encuentran la Anunciación a María,
la visitación de María a su prima Isabel, y el nacimiento de Jesús de María Virgen. Y a la izquierda, la adoración de los magos. María y José presentando a Jesús en el templo de Jerusalén. Jesús entre los doctores en el templo de Jerusalén. Al terminar la nave se abren los brazos del crucero. En la parte central de cada muro lateral se localiza una pintura de gran formato. Del lado izquierdo se encuentra representada la Asunción y del lado derecho la coronación. Con el ábside se cierra la planta cruciforme de la capilla. A mano derecha y sobre el vano de una puerta que comunica con la sacristía se localiza el cuadro El Tránsito de la Virgen. Frente a este, del lado izquierdo, se encuentran dos pinturas que representan a los papas Dominico Benedicto XI y Benedicto XIII. Y un tercer cuadro sobre la Natividad de la Virgen. Estos tres últimos cuadros, según algunos autores, por las características arquitectónicas del lugar donde se ubican y tras los datos arrojados por los análisis de laboratorio, no pertenecen a José Rodríguez Carnero y probablemente fueron colocados posteriormente. Finalmente, cubriendo todo el muro que cierra el ábside, se ubica la pintura de mayor formato, la Institución del Rosario. El discurso de la Capilla del Rosario responde, dice Rubial García, a tres postulados iconográficos. En los muros se representan los misterios del Rosario y los personajes relacionados con la Virgen y con Cristo. En los techos temas teológicos como la Trinidad, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. En el ciprés o tabernáculo, la Virgen del Rosario. El rosario, llamado originalmente corona de rosas y salterio marial, es la representación de Cristo, rosal florido. A través de sus 15 misterios se rememora la vida de Cristo y de la Virgen, distribuidas en tres grandes apartados: los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Pero en la Capilla del Rosario no se encuentra representación alguna de los misterios dolorosos. Los misterios gozosos están representados en los cuadros de la nave. En ellos se manifiesta la pervivencia de la tradición medieval de las escenas evangélicas relacionadas con la vida terrestre de la Virgen. Y en el presbiterio, las pinturas representan celestiales escenas que glorifican y exaltan a la Virgen en su asunción, coronación y apoteosis como Virgen del Rosario. Dos pequeños cuadros en los laterales del testero, el nacimiento y tránsito de la Virgen, vienen a cerrar el ciclo de la vida de la Virgen.